Mis queridos salvajes, ¿cómo están? Estamos pocos días del examen de talento para PUC, ¿cierto? Este día 10 de julio, me parece, el domingo. Pocos días. Así que hoy vamos a ver un repaso de geometría violento. Vamos a ver muchos temas, ¿sí? Muchos temas. Va a ser violento. Vamos a ver temas como, por ejemplo, cuadriláteros, puntos notables, líneas notables, las propiedades más usadas. Vamos a ver lo del baricentro, ¿se acuerdan? Ortocentro, circuncentro. Vamos a ver triángulos notables y algunos que son poco usuales, pero que vienen más en estos exámenes porque son justamente poco usuales. Vamos a ver semejanza de triángulos, ¿no? La propiedad de la bisectriz en la semejanza y otros temas, ¿no? Mucho más. Entonces, salvaje, no te me desconcentres, ¿sí? Acomódate bien, saca tu cuadernito, tus apuntes, saca tu lapicero y bienvenido, ¿no? Y te suscribes de paso. Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser, tienes que suscribirse. Vamos a empezar con los problemas, ¿está bien? Así que agárrense. Empezamos. En la figura del triángulo ABCS equilátero, CPQR es un cuadrado, ya, cuyo lado mide 2, calcula el área de la región triangular BCP. El lado del cuadrado vale 2, hay un triángulo equilátero, le he puesto ahí resortito morro, resortito, y nos piden pues esta área, ¿no? El triángulo BPC. Vamos a dibujarlo bonito, vamos a colocar bien los datos y ver qué ocurre. Lo primero que nos piden es esa área sombreada, que es ese triangulito en verde, ¿cierto? Es un triángulo obtusángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se halla el área de un triángulo obtusángulo, ¿no? Que tiene un ángulo obtuso mayor a 90 grados. ¿Cómo se hallaba, no? Tenemos que trazar una altura, puede ser adentro o puede ser afuera. Básicamente lo que podemos hacer es hallar esta altura. Hemos prolongado esto, así que hay que hallar la altura h y la base ya la conocemos, ¿no? La base vale 2. ¿Cierto? Entonces sería el área, aparentemente tendría que ser 2 por h entre 2, ¿no? Base por altura entre 2, pero acá se va, ¡pum! O sea, el área se reduce a poder hallar este h, básicamente, ¿no? Y se acaba el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a bajar justamente la altura del triángulo equilátero, pero no vamos a hallarla porque no es necesario. Simplemente vamos a bajar, pero recordar que en un triángulo equilátero, cuando tú bajas la altura, también es mediana. O sea, ¿qué significa? Que este valor y este valor, pues, son iguales. O sea, esto es punto medio. Eso sería lo primero. Después, nos damos cuenta que por un tema de paralelas, el h que queremos hallar es justamente el de acá, ¿no? Entonces, quiere decir que si de alguna forma nosotros hallamos todo el lado del equilátero, por ejemplo, ¿no? Si esto nos sale, no sé, 7, el h tendría que ser la mitad. La pregunta es, ¿cómo vamos a hallar todo el lado del equilátero? Entonces, para eso, vamos a completar los ángulos usando el 30 grados y el 90 del cuadrado que no hemos usado aún. Si este ángulo de aquí es 30, el de acá es 90 porque es un cuadrado, el de acá tendrá que ser 60 grados para que todo esto sume 180, ángulo llano. Por lo tanto, aquí hay otro 90 ya que está afuera del cuadrado y aquí sería 30 grados, ¿no? Para que 30 con 60 me sume 90. Si esto es un triángulo equilátero, significa que él también tiene que ser 30 grados para que todo sea 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta línea de acá es bisectriz, todo esto, pero en un triángulo equilátero la bisectriz es también mediana, es también altura. Entonces esto de acá es 90, ¿sí? Eso sirve. Pero luego nos daremos cuenta que eso no sirve, ¿no? ¡Qué bruto, focalicero! No nos va a interesar, pero es un dato distractor, ¿no? O sea, por ahí también puede salir el problema, pero no nos va a interesar. Lo que sí nos va a interesar es que al 30 se le está oponiendo el cateto 2. Por lo tanto, al 60 se le tiene que oponer 2 raíz de 3. Por lo tanto, el h tiene que ser la mitad, raíz de 3. Y entonces el área sería raíz de 3. Clave barco. Un problema interesante, pero hay que tener conocimientos de cómo se halla el área en un triángulo obtusángulo. Tener conocimientos que la bisectriz es altura y mediana en un triángulo equilátero, ¿cierto? Tener conocimientos del triángulo notable 30-60. Todos estos temas en un solo ejercicio. ¿Qué tal? ¿Está bueno o no? Suscríbete, pe. En una nomás. Suscríbete. ¿Sí o no? Vamos al siguiente problema. En la figura mostrada, AB vale 12, BC 8. O sea, vamos a empezar a completar algunos datos, obviamente. Aquí primero, pues esto va a ser un borrador, ¿sí? Entonces, AB 12, ¿no? Ya está. AC 6, esto es 6, ¿no? Nos piden DQ. ¿Dónde está? No, perdón, BC8. Todo este segmento vale 8. Ya se pone un poco complicado porque ese 8 va a estar dentro de... O sea, va a estar encima de un segmento. A mí no me gusta, la verdad, colocar los datos así encima de las líneas, ¿no? Pero lo voy a hacer porque esto es un borrador. ¿Qué más? Hace 6, bla, bla, bla. Además, CE es la bisectriz del ángulo CEP. O sea, esta línea es bisectriz, parte de la mitad del ángulo. ¿Qué significa? Que esto es alfa y esto es alfa. Entonces, ¿qué más? DE paralelo a P. O sea, eso de paralelo, ¿qué significa? ¿No? Que esta línea y esta línea, ¿cierto? Son paralelas. O sea, ¿para qué nos sirve eso?
para que de alguna forma este 2 alfa de acá venga acá por paralelas, ¿no? O si yo acá tengo un omega, aquí también viene el omega por paralelas. O sea, para eso sirven esos datos, ¿no? No sé si los voy a usar, no sé si voy a usar de esa forma las paralelas, no lo sé. Yo creo que vamos a usar semejanza, vamos a usar un poco de tales, ¿no? Porque siempre que hay un triángulo con paralelas se usa pues lo que es semejanza y tales. Calcule la longitud del segmento DQ, o sea, este segmento es X, ¿ven? Por eso a eso me refería, que no me gusta poner el 8 encima porque si no se hace un mundo. Pero este es un borrador. Calcule la longitud del segmento DQ si CP vale 12. CP, ¿dónde está CP? Aquí abajo. O sea, esto es 12. Lo primero que yo podría resolver aquí es usar la propiedad de la bisectriz interior usando semejanza, usando tales, ¿no? Usando proporcionalidad, mejor dicho. Recordemos la propiedad de la bisectriz interior y la proporcionalidad. Ese es el triángulo BCP, lo he sacado para que más o menos se den cuenta de qué es lo que hay que hacer, ¿no? La propiedad menciona que si ese lado es 8, este tiene que ser 8K y eso de ahí tiene que ser 12K. Pero como el 8 y el 12 tienen algo en común, es decir, tienen cuarta, se puede hacer un pequeño arreglo para que esto sea un poquito más sencillo. Ese es un tip que les doy, pueden dejarlo ahí si quieren, pero este es un tip. Cuarta de 8K, 2K, cuarta de 12K, 3K. Y esos serían los valores que tendríamos que usar, ¿no? 2K y 3K. Es lo mismo, el problema va a salir igualito. Sí, este es un tema de proporcionalidad, así que confía, ¿no? Y te suscribes, ¿sí o no? Te suscribes, obviamente. Tienes que suscribirte, salvaje. Faltan pocos días, voy a seguir subiendo más repasos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que podemos hacer en este ejercicio? Vamos a usar proporcionalidad con tales, ¿no? En triángulos. Es decir, ese 2K y ese 3K pueden pasar al lado izquierdo. ¿Por qué? Debido a que estas líneas son paralelas. Entonces, esto y la medida de ese segmento BQ, al igual que 3K y este segmento que sería QC, son proporcionales. Por lo tanto, tendrían que valer 2L y 3L respectivamente, ¿sí? Eso es lo que tendrían que valer. Ahora, yo sé que tu intuición, ¿no? Matemática, tu observación, te va a hacer creer que lo que sigue a continuación tendría que ser, profe, 2L más 3L igual 8, ¿no? Lo sé. Pero no te va a ayudar en el problema, ¿entiendes? Es distractor. Vamos a atacar de frente, de frente. Miren bien, dibujamos aparte el triángulo ABC, ¿cierto? Y obviamente nos vamos a enfocar en los datos 2L, 3L, X y 6. Debido a que esto de acá son paralelos, podemos usar tales o semejanza, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿ya? Podemos usar semejanza. Recuerden que esta figura es clásica para semejanza, o sea, aquí le pueden colocar un omega y aquí podría ser un ángulo beta, ¿no? Entonces este de acá también sería un ángulo beta y deberíamos sí o sí usar la semejanza acá. ¿Qué dice, no? A beta se le opone 2L. Al otro beta, ¿cuánto se le opone, profe? Se le opone 3L. No, salvaje. Al beta no se le opone 3L, se le opone todo esto, que sería 5L. Luego al omega se le opone X y al otro omega se le opone 6. Simplificamos y al final quedaría 12 quintos X, ¿no? Y esto creo que es 2.4 si no me equivoco. Entonces, ¿qué propiedades hemos usado aquí? Semejanza de triángulos. Hemos usado propiedad de la bisectriz y su proporcionalidad. Hemos usado tales, ¿cierto? Todo eso en un solo ejercicio, ¿ya? Vamos al siguiente, espero hayas podido comprender bien esto. Y si estás entendiendo, así de corazón, si estás entendiendo de verdad, te suscribes, pues, ¿no? ¿Sí o no? Y si quieres no te suscribas también, ya depende de ti también. Pero ya, depende de usted. Vamos con el siguiente problema mejor, porque si no. En el gráfico, CM es la mediana del triángulo ABC. Yo veo el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo, entonces automáticamente digo, bueno, si es mediana significa que esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque es una propiedad, ¿no? Luego dice que PC es igual a MB, o sea que esto también sería resortito morado. El ángulo PMC vale 75, ya, nos piden X. O sea, este es el ángulo azul que vale 75, ¿no? Bueno, vamos a dibujarlo bonito y ver qué ocurre, ¿ya? Lo primero que podría hacer aquí es hallar este ángulo 75 grados, porque esto es isósceles. Por lo tanto, este ángulo tendría que ser 30 grados para que todos estos tres ángulos sumen 180. Como esto de acá vale 90, porque es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo vale 60. Y ahí viene la magia. ¿Por qué? Porque si este de acá es 60, significa que el de acá también tiene que ser 60. Porque resortito, isósceles, ¿no? Entonces, si este es 60, significa que él es 60. Estamos en un triángulo equilátero. Esa es la conclusión. Pero ¿y ahora qué hacemos? Tienen que fijarse en el triángulo PBC.
al descubrir que él también es resortito, ¿no? ¿Qué es esto? Sería un triángulo rectángulo isósceles, por lo tanto él vale 45 y él sería 45. Y este ángulo es el ángulo ganador. ¿Por qué? Porque si esto vale 45, hay que recordar que todo era 60, ¿no? Entonces el X vale 15. Ya está, ¿ven? Entonces es un tema de completar ángulos, es un tema de conocer la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Es una propiedad que hace que la mediana en un triángulo rectángulo parta a la mitad a la hipotenusa y todos valgan iguales. Entonces de ahí comenzó todo. Esa propiedad es muy usada en el examen de talento. En realidad muy usada en la PUC, ¿no? Para talento, para decir, ya, profe, voy ITS, ¿me sirve? Sí, todo te sirve para ITS, POP te sirve. Esa es la propiedad más explotada en la PUC, así que así se usa. Las propiedades básicas de triángulos, las cuales es completar los ángulos, los tres ángulos que tiene el triángulo para que todo sume 180. Eso también es recontra básico, ¿no? Recontra básico. Eso tienes que hacerlo como jugando, ¿me entiendes? Así que pasemos al siguiente ejercicio, pero estés entendiendo, salvaje. Ves que hay muchas propiedades en un problema, ¿no? Y poco a poco vamos a ir avanzando hasta pues terminar todo el temario, ¿no? ¿Ya te suscribiste? No, suscríbete, pues. Se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en B donde hace 50. Ese tipo de datos AB entre BC es igual a 3 entre 4 es un dato muy usado en geometría. O sea, para que conozcas esos, se entiende, se supone, ¿no? Se presume, se intuye que tú ya dominas porque eso viene de razones, ¿no? Y proporciones de aritmética, ¿cierto? Ya lo has visto, se entiende que lo dominas. No creo que vengas a aprender eso recién aquí, obviamente, ¿no? A 5 días para el examen, no creo. Entonces, es muy usado, ¿ya? ¿Y qué más dice ya la medida de la longitud de la proyección de la mediana sobre la hipotenusa? Siempre hay complicaciones cuando te hablan de la proyección de un segmento sobre otro. Hoy vas a aprender qué es eso, ¿sí? Así que presta atención. Bueno, el triángulo ABC ahí está bien dibujadito, ¿no? AB vale 3K, BC vale 4K, ¿no? Ese es el dato que te dan, hace 50. Y dibujo la mediana BM, porque lo menciona el problema, estoy obligado a dibujarla. Y obviamente, resortito, porque es propiedad de mediana relativa a la hipotenusa. Y es algo que, como digo, es muy usado y hay que saber. ¿Estamos? Ya está. Pero ahora viene la parte complicada, se puede decir, ¿no? Porque siempre, cuando no sabes qué te piden, te tranqueas, fuiste y no resuelves nada. Entonces, la medida de la longitud de la proyección de la mediana sobre la hipotenusa. Para que tú encuentres esa proyección, que es un segmento, ya, algo así, segmento. Para que encuentres esa proyección es muy sencillo. Primero, ¿qué vas a proyectar? La mediana. Entonces tienes que ubicar los dos puntos. Sería el punto B y el punto M. Aunque no se nota nada, vamos a ponerlo en rojo mejor. Los puntos a proyectar. Vamos a bajar perpendiculares, es decir, pum, la primera perpendicular de B hacia el segmento que quieres proyectar, o sea, hacia la hipotenusa, en este caso AC, ¿no? Luego faltaría el punto M, pero como el punto M ya pertenece a AC, a la hipotenusa, al segmento en donde se va a proyectar, simplemente lo dejas ahí. Vamos a llamarle aquí B', ¿no? Porque es la proyección de B, y lo que nos están pidiendo justamente es ese segmento, X. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer primero? Hay que usar los datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3K, 4K y 50. Eso es notable, ¿no? Eso es recontranotable. 3K, 4K y 50. ¿Qué significa? Que él tiene que ser 5K. Propiedad del triángulo notable 3, 4, 5. Entonces, de aquí sale que el K vale 10. Por lo tanto, él tiene que ser 40, ¿no? Él tiene que ser 30 y así, ¿no? Ya, vamos a ver si nos sirve o no nos sirve, no sé. Pero siempre recuerda que una vez que hayas los lados de tu triángulo notable, también acostúmbrate a hallar los ángulos. A 3K o 30, ¿quién se le opone, no? Se le debe oponer el ángulo de 37 grados. Por lo tanto, él también debe ser 37 ya que está en un triángulo isósceles, ¿no? Resortito, resortito. Por un tema de ángulo externo, él tiene que ser 74 grados. Por lo tanto, el de acá es 16 grados, porque 16 más 74 vale 90, ¿no? Recuerden que estamos en un triángulo rectángulo y el X justo está en un triángulo rectángulo de 16,74 y ese es otro notable, ¿ya? Pero antes de llegar a eso, hay que hallar cuánto vale resortito. Resortito morado tiene que ser pues la mitad de 50, o sea, 25. Por eso es importante saber la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿ven? Si no saben esa propiedad, no van a saber que eso es 25, que es la mitad. Entonces es importantísimo, ¿ya? Vamos a enfocarnos ahora solo en ese triángulo rectángulo que es sombreado, ¿no? Que es justo del notable de 16,74, que es justo lo que están viendo en pantalla, ¿no? Es un triángulo notable conocidísimo. 7, 24, 25 son los lados proporcionales. En nuestro problema, lo que nos está dando de dato, curiosamente, el resortito vale 25, o sea, esto es 25. Por lo tanto, K vale 1. Entonces, L es 7. Pero justo
Esto de acá es lo que nos están pidiendo, o sea, nuestro X es 7. Y el problema totalmente resuelto. ¿Qué temas estamos viendo aquí? Dos triángulos notables, 37-53, 16-74. Casi siempre usan estos dos porque, como saben, 74 es el doble de 37 y aprovechan mucho lo del ángulo externo. ¿Qué más? Mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué más? Saber cómo se dibuja una proyección o cómo se halla una proyección de un segmento sobre otro segmento, ¿sí? El problema se complica porque no sabes justamente dibujar lo último, que es lo de la proyección. Y a veces no te sabes ni siquiera el de 16-74. O sea, todo mal, todo mal. Y peor aún cuando no te suscribes, ¿entiendes? Hay que suscribirse, claro que sí. Este es un problema en donde tienes que recordar todas las propiedades del incentro, ortocentro, circuncentro, ¿no? Las más clásicas, las más usadas por Católica. Y de hecho en otras universidades también, ¿no? Por ejemplo en la de Lima, en todas en realidad, en las nacionales, obviamente, ¿no? Si estás en San Marcos, si vas a la uni, son propiedades recontra básicas que tienes sí o sí que conocer, ¿no? Pero hay que concentrarnos. Católica, domingo 10 de julio, ¿no? Ya, el 10 es, ¿no? O el 9, ya bueno, el fin de semana. Sí o sí debes conocer esto. Se entiende, se supone, se cree, se presume que tú ya dominas esto. Solamente estamos recordando, porque esto se llama repaso. No es aprende recién, no, es repaso. Entonces, nos piden qué ángulos, ¿no? Bueno, este es un borrador, recuerden, nos piden A y C, ¿no? Entonces hay que dibujar ahí, hay que dibujar IC. DHF, entonces hay que dibujar DH, hay que dibujar HF. Nos piden POR, POOR. ¿Qué nos están pidiendo con exactitud? Este ángulo, más este ángulo, más este ángulo. Entonces vamos a ir analizando triángulo por triángulo, sabiendo ya, por otro problema, que I es incentro, H ortocentro, O es circuncentro. Ya, veamos. Como I es el incentro, nos piden el ángulo que está aquí y eso es propiedad. Eso es recontra propiedad. ¿Cómo hallamos este ángulo? Papayita. Propiedad, 90 grados más la mitad de esto, ¿no? O sea, 20. Respuesta, 110. Se acabó. ¿Por qué, profe? Porque es propiedad. Es propiedad, indiscutible. Propiedad. Ortocentro. Esto es un poquito más engorroso, se puede decir, porque siempre para el ortocentro hay que dibujar o hay que trazar las alturas, ¿no? En su gran mayoría, ya vamos a trazar estas dos, ¿sí? Y luego recordar pues que acá se vuelve 90, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, este ángulo es 50. Si lo miramos desde este lado, acá se vuelve 90, por lo tanto, él se vuelve 50, ¿sí? Entonces, hay que recordar la propiedad del boomerang. Esa parte que estoy sombreando justamente es la del boomerang, ¿no? ¿Y qué dice esta propiedad? Que el ángulo que justamente nos están pidiendo va a ser la sumatoria de los ángulos internos, es decir, de 50 más 40 más 50. En otras palabras, 140. Propiedad del boomerang. Para nuestro amigo circuncentro, este ángulo de acá también es recontrapropiedad, ¿sí o no? Porque va a ser 2 veces el ángulo de arriba. Entonces, 2 por 40, pues 80, ¿no? Recapitulando, 80, 140, 220, a 110, 330. Ingresamos y te suscribes de paso. Está, sencillito. Siguiente ejercicio. A ver, este problema, vamos a colocar los datos primero. Bueno, 15, 8, AE1, nos piden DB, ¿no? Que DB es este segmento de acá. Es un poco complicado darse cuenta qué usar aquí. No sé, la verdad, tal vez si acá le pongo alfa, entonces él sería 90 menos alfa, ¿no? Eso porque acá hay un 90. Pero en vez de colocar 90 menos alfa, creo que podría colocar un omega, más fácil, ¿no? Alfa más omega, 90 ya. Entonces este es omega, luego acá veo un 90, él tiene que ser alfa, ¿no? Semejanza de triángulo sería. Ya, vamos a dibujar esto bonito. Lo primero que podemos usar aquí me parece que es el 15 y el 8, porque son catetos, y eso es un notable, ¿no? 8, 15, 17. Entonces, ese tendría que ser 16. He dibujado los triángulos aparte para que se den cuenta de la semejanza que voy a usar ahorita, ¿no? O sea, el triángulo DS, ahí está. Todo sería X más 8, es lo que se le opone a 90, y lo que se le opone al alfa es 16, que lo he dibujado en verde. Si separo el otro triángulo que es ABC, en ese otro triángulo, en verde también, lo que se le opone a alfa lo he puesto ahí, y lo que se le opone a 90 ahí. Fíjense lo importante de la semejanza es que ustedes tienen que encontrar los lados que se le oponen a los mismos ángulos. O sea, a alfa 16, en el otro triángulo a alfa 8. Por eso le he puesto verde verde. Mientras que el otro ángulo sería 90, ¿no? A 90 se le pone X más 8 y en el otro a 90, 17. ¿Por qué no uso el omega? Si bien es cierto, en el triángulo ABC a omega se le debería oponer 15, ¿no? Lastimosamente, en el otro triángulo, al omega, no tenemos esto, ¿no? No tenemos DE, porque no es dato del problema, ¿entienden? Entonces no podríamos hallarlo, así que no consideramos omega para el cálculo, solamente alfa y 90. Van a tener muchos casos de estos, ¿sí? Muchos ejercicios en donde va a ocurrir esto. Van a tener que elegir bien qué par de ángulos van a usar para su semejanza. Entonces, verde con verde, es lo más sencillo, morado con morado, ¿no? Punto. Yo lo hago así porque es una forma más sencilla de poder ubicar bien los lados, ¿no? El orden sobre todo, ¿cierto? Entonces ya mitad 1, mitad 2, 34. La respuesta, X26.